decíamos, el mes de la resistencia originaria, pero también de otras resistencias que tienen que ver con la resistencia de los pueblos, y queremos hacer mención a un hecho histórico, la MEM. Han sucedido 5 años de aquella revuelta que comenzó un 6 de octubre, en cuando la población chilena, en este caso, se manifiesta en contra del alza de lo que conocemos como el subte del Metro de Santiago, y que comienza un 6 de octubre y inmediatamente se siguen sucesivas protestas, incendios en Santiago principalmente, pero después se expande a otras regiones de Chile, se expande al Gulumapu, y trajo como consecuencia un sinfín de demandas que hace la población chilena, la población de pueblos originarios del otro lado de la cordillera, que estarían dando cuenta, dicen algunos académicos, del agotamiento del sistema neoliberal chileno, porque ponen las denuncias y las demandas que saca a la luz el pueblo chileno en esta oportunidad, no solamente el alza del transporte, sino que la mala salud, la educación privatizada, y una serie de cuestiones que profundizan muy fuerte la desigualdad en Chile, que llevó a que finalmente, a partir del 18 de octubre, se genere esta erupción de protestas, una jornada de evasiones masivas, por ejemplo, del Metro de Santiago, y después, posteriormente, digamos, la quema, el incendio de las diferentes estaciones del subte, del metro y de otros lugares, ¿sí? Muchísimas personas marchando, muchísima gente en la calle, y ese día es conocido como el inicio de lo que se conoce como el estallido social. Por supuesto que en ese momento el gobierno invocó a la Ley de Interior de Seguridad del Estado, que luego vendría con el toque de queda, digamos, y un largo camino de violencia y represión que en ese momento lleva adelante Sebastián Piñera en Chile, y con un mundo político, algunos dicen como muy sorprendido y sin saber cómo reaccionar ante la movilización tan grande que no se había vivido en Chile hasta el momento. Nosotros recuperamos algunos informes de la ONU que hace durante el mes de octubre, noviembre y diciembre, en donde da cuenta de esa represión del gobierno de Piñera, y en un informe, por ejemplo, de la ONU de 30 páginas, se destaca que la represión consistía también en maltrato, tortura, violación y muchísimos tipos de violencia sexual que reciben los detenidos por parte de la institución Carabineros de Chile, en donde más de 28.000 personas fueron detenidas entre el 18 de octubre y el 6 de diciembre por reclamar, por oponerse, digamos, a un modelo neoliberal en Chile que parecía que ya no daba para más. El Ministerio Público además inicia 8.000 causas por delito de violencia institucional también ocurridos, una violencia desmedida. Se hacen sugerencias por el uso y abuso de las armas con las que se repriman a los manifestantes. Recordamos la violencia en la cara, en los ojos, la mutilación ocular que recibe la población chilena, que fue muy, digamos, impactante ver cómo perdían la visión en las protestas y la fuerza desmedida que despliega Carabineros en ese momento. Entonces se cumplirían 5 años y queríamos hacer memoria porque ahí se ponen en tensión también no solo el modelo, sino que aparecen propuestas que requiere la ciudadanía. Nosotras, como bien decimos, es un programa del pueblo mapuche. Queríamos también recordar que digamos, el pueblo mapuche aporta su símbolo, la bandera, la huenufoye, como un emblema representativo de las protestas. Es la bandera que más aparece en las manifestaciones, digamos, es el símbolo que más se ve en las manifestaciones. Y si hacemos un análisis de lo que sucede como pueblo mapuche, algunos académicos dicen que en realidad como aparece también lo que hablamos siempre, también del mapuche urbano en las ciudades, ¿sí? ¿Cómo diríamos que aparece el mapuche urbano? Porque se genera todo un despliegue en las ciudades de lo que se conoce como la desmonumentalización. Se empiezan el pueblo mapuche, el pueblo chileno en compañía, empiezan a derribar estatuas que representan, digamos, lo que han sido también la violencia hacia el pueblo mapuche. Entonces, estatuas y bustos de Pedro de Valdivia, Diego Portales, Cornelio Saavedra, digamos, personas que han tenido, no sé, participación en campañas también militares contra el pueblo mapuche, son derribadas, y es todo un símbolo también de una apuesta y una propuesta a la descolonización en ese estado. O sea, es como empieza con una protesta en contra del alza, del aumento del transporte, y termina desembocando en todo un proceso hasta de descolonización, con mucha simbología originaria. Y la salida que va a tener el pueblo chileno en ese momento y el pueblo mapuche es, bueno, una nueva constitución, ¿sí? Finalmente se llega a un acuerdo en un mes, en noviembre, en donde se propone una nueva constitución. Recordaremos que finalmente se aprueba eso,
y pudimos ver a nuestra Lamien Elisa Loncón siendo la presidenta de la convención que encargada de redactar todos los artículos de la nueva constitución que iba a tener Chile. No sé si recordás, Lamien, pero Chile en ese momento, en ese proceso constituyente, se planteaba como un Estado plurinacional, como un Estado intercultural, con reconocimiento a las naciones originarias. Una cuestión también muy novedosa para el mundo jurídico era plantear los derechos de la naturaleza. Era muy interesante, sin embargo, bueno, ese proceso también quedó bastante frenado, porque hubieron varios plebiscitos que se fueron haciendo. Finalmente era, digamos, una necesidad cambiar la Constitución, incorporar estos derechos, y finalmente termina siendo rechazado, vamos a hacer más cortito, rechazado, y esa Constitución, que era el origen de todos los males, era el proyecto neoliberal creada por Pinochet, no pudo ser cambiada. ¿Y qué es lo que tenemos hoy? ¿Por qué recordamos esta efeméride? Porque todavía quedan, bueno, además denuncias de falta de justicia para la gente que fue torturada, que fue mutilada en esos años. Este martes, por ejemplo, hubo una audiencia de formalización contra el exdirector de Carabineros por los delitos que cometieron contra la población, y todas otras personas que formaban parte de la institución. Y destaco también que uno busca las noticias en Gulumapu o en Chile, cuál es la sensación que le quedó a la gente. Es como que hay como un desgaste, y se esperaban quizás que este proceso desembocara en algo mejor, en la adquisición de nuevos derechos, como les decía, lo intercultural, lo plurinacional, que quedó ahí, que quedó frenado. Que fue un gran trabajo. Que fue un gran trabajo de 2 años. Sin embargo, el actual gobierno, ayer la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, declara en una columna en un diario, La Tercera, dice que tienen la vocación de responder a las demandas del 18 de octubre, que están avanzando en medidas de seguridad, también que están, digamos, que son las que demanda la ciudadanía, y que, bueno, cuesta, es un proceso que les va a costar, pero que supuestamente está en agenda. Sin embargo, la gente está ahí a la espera. Exacto. Lamien, qué buen repaso, qué importante poder hacer estas memorias recientes también al otro lado de la cordillera, con lo que significa, ¿no? Y con el contexto actual que también se vive en la Argentina, de esta vulneración de derechos constantes que vemos, de pérdida de derechos de diferentes sectores,